Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de conversación Zona Streamers para emprendedoras y emprendedores que se identifiquen con la actitud emprendedora, temas de actitud emprendedora, el networking y las buenas prácticas laborales. A través de este espacio de conversación que busca fomentar el rendimiento y la productividad de los negocios de nuestros emprendedores. Soy Luis Becerra, coach para emprendedores, y junto a mi colega y amigo Ricardo Sepúlveda Sánchez, aquí estamos en este nuevo capítulo para ustedes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, querido Luis. Sé que nuestro querido público nos está escuchando, nuestros emprendedores y emprendedores, no saben todo lo que hemos pasado para poder transmitir este capítulo, digamos. Así nos vamos encontrando con barreras como cualquier emprendedor, ¿ah? En su camino, emprendedor o emprendedora. Así que muchas gracias, amigo. Contento de estar contigo nuevamente. Muy agradecido, como siempre, de escucharte, de compartir contigo este espacio. Muchas gracias por tu compañía, querido colega amigo, un coach, también un emprendedor de la vida, de las situaciones laborales. Hemos compartido muchas historias, ya llevamos 2 años, ¿cierto? Haciendo, desarrollando distintos temas de conversación, y hoy día traemos algo muy interesante, quizás un tema que tiene distintos enfoques también y que se ha ganado la popularidad en el mundo del emprendimiento, ¿ya? eh, a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel social y por supuesto en emprendimiento actual, en nuestra cultura emprendedora. Um, y puede ser también una herramienta muy valiosa para todos aquellos que buscan encontrar un propósito en su vida. Yo diría que ese es como el concepto principal, propósito en su vida, en sus proyectos personales y laborales. Estamos hablando del denominado Ikigai. Ikigai, ¿ya? Para que se lo memoricen. ¿Y cómo lo vamos a enfocar también y desarrollar? Es un concepto japonés que significa razón de ser y que se refiere a la intersección entre lo que amamos, lo que hacemos bien y lo que el mundo necesita, y por otro lado, poniéndolo desde el enfoque emprendimiento, también podríamos decir lo que nos produce una retribución. O sea, si juntamos todo eso, todos esos elementos, podríamos estar alineados en nuestro propósito y en lo que hacemos como oficio diario. Finalmente, también tenemos que comprender y aplicar este Ikigai en nuestras vidas de emprendimiento, podemos alcanzar un equilibrio. Finalmente, al comprender y aplicar el Ikigai en nuestras vidas y emprendimiento, podemos, sin duda, alcanzar un equilibrio que nos permita vivir de nuestra pasión, nuestro propósito, y lograr una satisfacción también real en nuestro día a día, personal y laboral. Querido Ricardo, tú como emprendedor, como coach también, como ser humano, como ciudadano, ¿qué es para ti el Ikigai? ¿Cómo enfocas tú este concepto que parece que tiene un amplio espectro y es muy potente a la hora, ¿cierto?, de lograr la integración en los seres humanos, en las personas, ya sea, como los decía, en su rol como seres personales y profesionales? Bueno, bueno, yo encuentro como siempre esta elección de estos temas lo encuentro muy poderoso. Eh, yo creo que definiciones hay muchas. Yo diría que con la que me quedo tiene que ver con lo que dijiste tú al principio, con esta razón de ser, con el propósito, con el sentido de la vida. Y, mm, y ahí hay algo que a mí que en el fondo me llama mucho la atención, que tiene que ver con el hecho de que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos este llamado, este sentido, este propósito en nuestras vidas. El tema está en que lo hermoso, digamos, yo creo que ese es el desafío a lo que estamos llamados, es descubrirlo.
Es, es algo tan extraño lo que voy a decir, pero como que en el fondo se ha descubierto, y se ha demostrado que cuando uno está conectado con ese sentido profundo, con ese sentido de vida profundo, con ese propósito, a qué he sido llamado, para qué estoy aquí en por qué existo, digamos, para qué estoy en este mundo, somos más felices. Somos, si no más bien felices, nos sentimos más llenos. Nos sentimos que tenemos eh, una razón de ser, de estar aquí, en este mundo. Y es curioso porque no necesariamente lo tenemos claro. No necesariamente lo tenemos claro. Entonces es un tremendo desafío en el emprendimiento, en lo espiritual, en lo social, en todos los sentidos. Es profundo, es muy profundo, y creo que cuando lo descubrimos o nos acercamos, nos pasan cosas muy importantes, fuertes, relevantes. eh, Al parecer, por lo menos lo que quiero describir como lo que me ha pasado a mí, es como que caigo en cuenta que me siento pleno de entender que hay algo que estoy haciendo que me es fácil de hacer, que me llama la atención, que no me cuesta, que siento que tengo las habilidades, que siento que hay reconocimiento de los otros, que siento que fluye uno, eh, etcétera. Es decir, pasan muchas cosas, un fenómeno muy profundo. Así que más o menos eso es para mí ese Ikigai. No sé para ti, amigo, qué es lo que representa para ti el Ikigai. Sí, yo creo que, amigo, que la energía que se transforma una vez que uno logra alinear su propósito de vida sin esperar de que siempre sea el mismo propósito, o uno como ser humano en su camino, por ejemplo, como emprendedor, siempre tenga las mismas motivaciones, ¿no? Porque uno va cambiando también y tiene intereses y los contextos también influyen en uno. Pero lo importante es hacerse esa pregunta, o sea, darse un espacio para la reflexión. Yo creo que es, como te decía, una energía producto de una reflexión o constantes reflexiones con respecto a qué es lo que me gusta hacer, qué habilidades tengo, eh, cuáles son mis pasiones y cómo alineo mis pasiones al hacer en este mundo, ¿ya? Para poder sentirme una persona más integral. De hecho, si, si lo traspaso, ¿cierto? Lo extrapolo al contexto que estoy viviendo ahora, hace ya unos 3 años, y la realidad que tengo conmigo, por ejemplo, que tiene 19 años, que va a estudiar una carrera y está redefiniendo y redefiniendo constantemente sus pasiones, sus propósitos, algo que no veo muy reflejado en nuestra sociedad actual. Los jóvenes, por lo menos, no siempre tienen muy claro qué es lo que realmente les gusta. Eh, este Kigai o ejercicio de llevar a la práctica mi propósito y darle una, un peso importante en todo lo que hagan y lo que sientan, yo creo que es fundamental que lo hagan, ojalá, con considerar. Y eso lo estoy viviendo con mi hijo como papá y también lo estoy viviendo en estos 3 últimos años después de la pandemia, donde me di cuenta que había mucho por replantearme, incluyendo la posibilidad de ser muy vulnerable o que algo me pudiera pasar. Entonces, cuando te ves en- como persona y profesional, te ves como en esa disyuntiva, ¿qué hago con respecto a un escenario en relación a otro escenario, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas? Ahí hay, por lo menos me pasó a mí, hubo una oportunidad súper importante de replantearme lo que estaba haciendo y cuál era mi propósito de vida. Y no fue tan rápido, ¿ya? Porque primero hice todo un trabajo de, bueno, personal, después profesional, después lineal, estos dos mundos, y pasé de un coach de oratoria a formar, a crear una red de emprendedores.
llamados streamers, ¿no? O escaladores o trepadores de oportunidades con tu ayuda, ¿ah? Sin duda, tu acompañamiento, tu sabiduría, Ricardo. Entonces, noto que es cuando nos alineamos o sentimos que hemos eh, dado un avance en cuanto a nuestros propósitos de vida, también me doy cuenta que la tranquilidad, la paz, la, el dejar de estar buscando o preguntarse todo el día o dudar mucho, eh, pasa a tener ya un breve descanso, por así decirlo, donde ya me siento alineado y ahora es cosa de poder eh, encauzar toda esa energía al propósito, a este Ikigai que debiera representarse en todos mis aspectos de la vida que tengo diario. Entonces, me siento más tranquilo. No estoy Luis, apurado con un plazo determinado, porque la mayoría de las personas seguramente estamos muy inquietos en conocernos a nosotros mismos y conocer para qué somos buenos, y la mayoría no queremos estar dando palos de ciego. Queremos amigo, estar alineados. dado que estás contando eso tan personal tuyo, digamos, lo que está pasando con tu hijo, lo que tú viviste de alguna u otra manera en esta época de pandemia, ¿cómo hoy día, si tú dices decir Luis Becerra Alarcón, en qué, eh, cuál sería, cómo describirías tu propósito hoy día? ¿Con qué estás conectado hoy día, dado que tú explicabas también que ese propósito va evolucionando, uno lo va profundizando, va en el fondo calzando más con uno mismo o uno con él, no sé cómo es la relación ahí, pero ¿cómo lo describirías tú? O cómo, más o menos, digamos, porque quizá uno no tiene todas las palabras para poder decirlo, pero cómo lo describirías tú, tu Ikigai? La consecuencia en la actitud emprendedora que quiero personalmente desarrollar en relación a todas las barreras, las historias que he tenido, los grandes desafíos y aprendizajes que he tenido como persona y profesional. Y me he dado cuenta también de que el emprender no es solamente montar un negocio, no, está muy limitado a un tema muy específico, no, es mucho más que eso. Es emprender un nuevo camino, un nuevo rumbo, salirse de la zona de confort y eh, me ha pasado mucho, ¿ah? He tenido varias etapas donde me he sentido como recomenzando, volviendo de cero, pero quizás con una madurez mucho más, ¿cierto? Potente, con un espectro mucho más claro de lo que quiero en esa etapa, porque también el Ikigai o el propósito de vida, como te mencionaba anteriormente, lo va cambiando también. Lo importante es estar atento a esos mensajes, a esas inquietudes, y que esas vayan siendo alineadas en lo que tú haces y en las habilidades que puedes desarrollar también para poder sentirte alineado, integrado, porque quizás esa es la mejor manera de estar feliz, de sentirse satisfecho de lo que hace. Y cuando uno se siente feliz, se siente satisfecho, se siente alineado en su Ikigai, su propósito de vida, representado en todos los aspectos que uno desarrolla en esta tierra, a uno le da bien igual. Es decir, todo se alinea, al parecer uno atrae también energía, personas, contextos que van favoreciendo ese camino que uno va construyendo, pero primero al hacer esta conexión potente entre lo que hace Luis, y lo que se... ¿tú tienes tienes alguna experiencia que pudieses contar brevemente, digamos, en el sentido de algo que tú hayas visualizado, tú diga, esta integración, esta coherencia, esta plenitud, todo esto, algo que tú puedas decir, mira, me pasó esto y puedas compartirnos porque a mí me interesa mucho saber eso de ti, digamos. Es decir, Sí, sí, es que de todas maneras lo que te comentaba es parte de algo que me pasó hace ya 3 años, donde me pregunté, ¿cierto?, qué es lo que estaba sintiendo en este momento, cuáles eran mis pasiones,
cómo me imaginaba haciendo una misión. Por ejemplo, lo que hoy día me gustaría hacer, lo que me gustaría lograr a largo plazo, incluso cómo me gustaría que me recordara. Y eso no tiene que ver con algo egocéntrico, no, tiene que ver con definirse y qué es lo que espera uno de la vida, del mundo, qué espero de mí mismo, ¿ya? De mi existencia, lo que tú decías al principio de este programa, el capítulo, que tiene que ver con cómo nos sentimos pisando en este terreno, ¿ya? Y qué sentido tiene para nosotros el estar acá. Entonces, esto de la creación, ¿cierto? De la red de emprendedores, esto de estar día a día trabajando por, ¿cierto? Aportar a la gente y sobre todo este desafío que yo tengo personalmente en desarrollar mi actitud emprendedora, autoobligándome o autocomprometiéndome, ¿cierto? A tener que mejorar en ese aspecto porque precisamente la red busca también eso. Entonces, es una forma también de estar en un mundo que me hace sentir muy, muy integrado, muy tranquilo. Lo demás ya es parte de las etapas pero si eso se alinea en este caso, desde el enfoque que lo estoy viendo del emprendimiento, de los negocios, se alinea a lo que yo hago y además me pagan por eso, fantástico. En alguna oportunidad, cuando más joven, fue cantar, ¿no? Porque tengo una beta ahí musical artística. Me, claro, si me pagaban por cantar algo que me apasionaba, qué mejor. Y lo recibía con abundancia y me iba mejor. O sea, iba a salir igual buenos resultados. Así conocí también a la madre de mi hijo también. Así que fueron esos los contextos especiales. Así que súper bien. Y en el caso tuyo, amigo, ¿cómo has vivido personalmente, cómo te has integrado al Ikigai? ¿Qué relación ha tenido lo que va pasando, lo que ha ido pasando en tu vida con este concepto? Yo creo que poco a poco lo he ido descubriendo y yo diría que gracias, me estoy tratando de acordar cómo aparece esto en mi vida, digamos, y yo creo que tiene muchas fuentes. Una fuente fue la formación cuando estuve en la formación de coach ontológico, la formación de coaching, digamos, ontológico, y ahí aparece un filósofo, digamos, que nos habla acerca de cuáles son las grandes crisis que estamos viviendo como humanidad y que la gran crisis del siglo XXI tiene que ver con la pérdida del sentido, la pérdida del propósito. Entonces ahí la primera vez que escucho eso como la humanidad perdiendo el sentido, digamos, el sentido de cuál es la razón de ser, para dónde vamos como humanidad. Y uff, que fue fuerte el haberlo pensado, digamos, haberlo mirado de esa manera, porque me daba cuenta que no es un tema que nosotros dos estemos conversando, sino que es un tema de que todo el mundo lo conversa porque es una realidad, es una necesidad entender ese propósito, ese sentido individual, y no solo individual, sino que también colectivo, ¿ya? Y nos lleva a cosas muy profundas, digamos, no quiero seguir en esa línea, pero esa fue una primera fuente. La segunda fuente tenía que ver con la fe, con la espiritualidad, con la fe. Es decir, oye, ¿cuál es el propósito de mi existencia, digamos, pensando que, bueno, que Dios me dio la vida, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que me pide Dios que haga en este mundo? También hay una segunda mirada, una segunda fuente fuerte, importante. Entonces, y después llego a un taller que un amigo, digamos, hace, que Alexander Vogel, que tú lo conoces también, un gran coach, digamos, que los dos conocemos, y que tenía ganas sabía que él hace muchos años que estaba haciendo, por lo menos más de 10 años que hacía talleres de Ikigai, y fui a uno de sus talleres, fui invitado, digamos, por él, muy generoso, y ahí descubrí otras preguntas. Esto que hablaste al principio de esta
relación entre la pasión, la visión, o la misión, digamos, la misión, la pasión, la vocación, lo profesional, lo que me gusta hacer, lo que me estoy llamado a hacer, lo que me pagan por hacer y todas estas preguntas que hay, y aparece este llamado profundo, este razón de ser en el mundo. Entonces, yo creo que todo se complementa y distintas fuentes, pero todas estas fuentes, de alguna u otra manera, lo primero que hacen es hacer una pregunta. La pregunta que me movilizadora, la pregunta transformadora, la pregunta poderosa, la pregunta que todos sabemos que no hace sentido, que no hace que pensemos algo más allá, nos saque nuestra zona de confort. Y claro, todo, cuando tú me preguntas qué cosa, experiencia he tenido, bueno, todos esos fuentes, y me lleva a otra cosa, me lleva a conectarme con algo mío, y en el fondo que está dado por, lo podría llamar una vocación, algo que me llama mucho la atención desde siempre, que es servir a los otros, el servicio. ¿Y a quiénes? A los jóvenes. ¿En qué? En la orientación. ¿En qué? En la decisión que tienen que tomar en su vida para la profesión que quieren elegir. ¿Qué herramienta tengo? Lo que yo he aprendido del Ikigai, Mm, mm. a través de talleres, a través de conversaciones, de preguntas poderosas. Entonces, ¿cómo este conjunto de fuentes me alimentan como ser humano y me llevan a hacer esto mismo y volcarlo hacia el otro lado? Porque yo digo, si yo tengo claro hacia dónde quiero ir, cuáles son los objetivos y metas que quiero alcanzar, por qué lo estoy haciendo, qué siento con esto, me integro, como dices tú, me siento integrado, me siento coherente, empiezan a pasarme cosas, empiezo a tener logros, empiezo a fluir, como lo dije en algún minuto, también esa forma natural de hacer las cosas exitosamente, por decirlo así, que te resultan, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay algo ahí misterioso, grande, que tiene que ver con el propósito. Entonces, esa pregunta es la que yo les regalo a todos, es decir, aquí estoy llamado, aquí estoy llamado Claro. a hacer, aquí estoy llamado a cambiar, quizás, y no tan trascendente, la pregunta no es tan trascendente así como "Uy, grandes cosas", quizás es cuidar a mi madre, es hablar con mi hermano, es cuidar a mi familia. ¿Qué es lo que, aquí, en donde yo estoy? No yéndome a la montaña, no yéndome a otro país, no cambiando mi estilo de vida radicalmente, sino que en lo simple, en la vida cotidiana. ¿Qué estoy llamado a hacer? Muy bien. ¿Sabes? Algo simple como ser cordial con los otros, para tener un poquito más de ¿cómo se dice?, de cariño, de trato cariñoso, trato cuidadoso, de trato respetuoso, y que quizá le da un poquito de esperanza a los otros. No sé, por ejemplo, cosas Oye, así. sí, te escucho, amigo, y veo que ya me estás dando un tip. O sea, podría ser, obviamente, esa si queremos llamarle fórmula, o bien un aspecto a considerar, o varios aspectos a considerar para lograr ese alineamiento. ¿Ya? También se me ocurre, desde el punto de vista, podría ser más como enfocado hacia el tema del emprendimiento, porque hay gente que seguramente, nuestros emprendedores nos dicen, bueno, ¿cómo podría llevarlo a mi negocio? Por ejemplo, esto como para encontrar algo, un oficio o un estilo de trabajo en el mismo rubro que estoy, por ejemplo, que me haga sentir mucho mejor que lo que me siento ahora, ¿ah? Y que esté alineado a ese propósito de vida. Yo diría básicamente evaluar en qué área tú, por ejemplo, que me estás mirando ahora, que nos estás mirando, ¿cierto? Y escuchando, emprendedor, ¿en qué áreas eres más competente? ¿Y qué es lo que más te apasiona al mismo tiempo? Si haces una lista
de habilidades y competencias que tienes y las actividades que además disfrutas hacer, finalmente puedes comparar los resultados de todo eso que tú dices aquí, ¿cierto? De aspectos a considerar con las demandas y las necesidades del mercado actual. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, nomás en práctico, eh, entendido el Ikigai hacia el mundo del emprendimiento. Porque con ello puedes alinear propósitos, oportunidades de negocio, sostenibilidad económica, tiene que ver también con que te llegue una utilidad, o sea, que te paguen por eso y además disfrutas porque es súper alineado a lo que tú estás, digamos, pensando. Porque antes de eso hiciste un trabajo de reflexión para poder llegar a eso. Podrías investigar, por ejemplo, las necesidades que hay, las tendencias, la oportunidad de trabajo, todo eso hacia, ¿cierto? Lo que aquí te integra, te hace sentir que tienes habilidades y además te lo pasas bien, aun cuando el camino de esa definición que logres finalmente no tenga aspectos o en ese transitar, aspectos que te gusten del todo. Es como que tú estudias una carrera y no todas las asignaturas son las que más te apasionan. Siempre hay una preferencia. Entonces, pueden haber aspectos que no te gusten tanto, pero es parte de ese camino para lograr ciertos objetivos concretos en base a tu utilidad, a tu propósito de vida. ¿Algo más que agregar, querido amigo? Porque ya estamos cerca del término de este capítulo interesante. Sin duda, como siempre lo decimos, nos queda mucho más que podríamos hablar también y reflexionar. Antes del programa ya lo comentábamos que podríamos estar una hora cada uno seguramente desarrollando este tema porque al mismo tiempo nos apasiona. Es parte de algo que a nosotros nos une también como personas y profesionales. ¿Algo más que agregar? Sí, yo no tengo nada más que agregar, digamos, realmente lo que siempre nos preguntamos, querido amigo, es ojalá esto para el que lo esté escuchando le haga sentido, aparezca algo que quizás nunca había pensado o se complemente con algo que había pensado, que realmente podamos ser un aporte en las reflexiones, dadas las canitas que tenemos, que seamos un aporte de valor, algo que realmente pueda servir y hacer la diferencia en otros. Eso es todo, digamos, uno puede hablar de muchas cosas, pero quizás no estamos hablando desde la verdad absoluta, sino que desde nuestra experiencia. Y eso es lo que queremos compartir, con mucha alegría, con mucha humildad también, y ojalá que les pueda servir a muchos jóvenes emprendedores y a jóvenes emprendedoras. Bien, muchas gracias, Ricardo, por tu compañía, tu reflexión, tu contarnos también parte de tu historia y tu enfoque. Esperamos, en realidad, que tanto tú, ¿cierto?, que estás ahí viéndonos y además nos esperaste hasta el final de este video y te haya hecho sentir varios aspectos, los que más estén acorde y estén alineados también al contexto que está viviendo. Te invitamos, ¿cierto?, a explorar y a aplicar el Ikigai en tu vida, en tu negocio, en tus proyectos personales y laborales, y a compartir tus experiencias también con nosotros en la sección de comentarios, porque puede haber mucha información valiosísima que nos pueda servir también para poder eh, diseñar otro tema o un aspecto determinado específico de este mismo tema también que te puede interesar a ti, que también nosotros lo desarrollemos. Te agradecemos el que nos haya acompañado hasta el final. Te dejamos invitado a que le des me gusta a este video, nos comentes qué te pareció el tema de hoy, te suscribas a nuestro canal y hagas clic en la campanita de notificaciones para que puedas estar al día en todas nuestras novedades que tenemos preparados para ti toda la semana. Muchas gracias, Ricardo, querido amigo, Muchas gracias. y será hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Chao.